En este vídeo vamos a aprender el concepto de mol y también vamos a aprender a aplicarlo para pasar de gramos a moles y viceversa, y también para calcular el número de átomos y de moléculas que tiene pues una cantidad, una masa a la que nos quieran dar. Para empezar, me gustaría decir que el mol es un número, es algo parecido a la docena. Si una docena estamos acostumbrados a utilizarla para pensar que son 12 cosas, 12, por ejemplo una docena de huevos, pues nosotros tenemos que pensar que un mol es algo parecido. Lo que pasa es que en vez de 12 es un número mucho más grande, 6,022 por 10 elevado a 23 unidades. Es decir, cuando hablamos de un mol, hablamos de una cantidad. Y ese número es conocido como el número de Avogadro. Bueno, ese número que aparentemente está puesto en notación científica, 6,022 por 10 elevado a 23, en realidad es un número grandísimo, fijaos. Entonces, ¿para qué lo utilizamos? Pues para cosas como las partículas, como átomos o moléculas. Se nos antoja, por ejemplo, imaginaos, un átomo de helio. Podríamos decir que una docena serían 12 átomos de helio. Sin embargo, eso es poquísimo, no lo podemos coger nunca. Sin embargo, pensemos en un mol de átomos de helio, lo tenéis aquí. ¿Y quién era Avogadro? Este hombre de aquí. En realidad, se puso el nombre Avogadro en homenaje a este hombre que fue el primero que decía que volúmenes iguales de gases deberían de tener el mismo número de partículas. Bueno, vamos con el primer problema. Imaginemos que nos dicen que tenemos 100 gramos de amoníaco y nos preguntan ¿cuántos moles son? Bien, lo primero que tenemos que ver es la molécula que tiene nitrógeno e hidrógeno. Y ahora vamos a la tabla periódica donde encontramos su masa atómica, que en el caso del nitrógeno son 14 U+, y en el caso del hidrógeno 1. Pero ahora viene lo interesante. La tabla periódica tiene determinadas las masas atómicas para todos los átomos en unidades de masa atómica para átomo a átomo, pero también para moles de átomos. Es decir, es exactamente el mismo número para un mol de átomos. Es decir, un mol de átomos de nitrógeno pesa, o tiene, mejor dicho, una masa de 14 gramos. Y un mol de átomos de hidrógeno tiene una masa de 1 gramo por cada mol de átomos de hidrógeno. Por lo tanto, sin ningún problema, podemos hallar la masa molar del NH3. Sabiendo que hay un átomo de nitrógeno, 1 por 14, más, como hay 3 átomos de hidrógeno, 3 por 1. 14 más 3, 17 gramos cada mol de amoníaco. Y ya tenemos una sencilla regla de 3. Sabemos que si un mol de amoníaco son 17 gramos, es sencillo obtener que habrá X moles para 100 gramos, que es lo que nos propone el problema al principio. Así que 100 entre 17 nos dará el resultado. De esta manera obtenemos que 5,88 moles de amoníaco son esos 100 gramos de los que partíamos. Es muy sencillo. Y atención al concepto, cada mol son 6,023 por 10 elevado a 23 moléculas de amoníaco. Es un número grandísimo, así que nosotros hacemos los cálculos con paquetes grandísimos de moléculas que son esos moles. Otro problema. Y ahora vamos a ver el caso contrario. Nos dan 5 moles de dióxido de carbono y nos preguntan ¿cuántos gramos son? Bueno, antes que nada hay que buscar cuál es la masa de los dos componentes de esa molécula. Y la masa que nos la van a dar en unidades de masa atómica, pero si la queremos en molar, sabemos que es exactamente lo mismo en gramos. Así, para hallar la masa molar del dióxido de carbono, tenemos que tener en cuenta el número de átomos de cada tipo. Hay uno de carbono, pues lo multiplicamos por la masa, 12,01, más 2 de oxígeno, que lo multiplicamos por la masa del oxígeno. Esto nos da que la masa molar es de
44,01 gramos por cada mol de dióxido de carbono. Entonces ya solo nos queda hacer la regla de 3. Si un mol de dióxido de carbono son 44,01 gramos, 5 moles serán X. Nos da un resultado de 220,05 gramos, que son 5 moles de dióxido de carbono. Muy bien. Y ahora vamos a ponernos en el caso de que vamos a utilizar esta metodología también para hallar el número de moléculas. Bueno, muy sencillo. Imaginaos que nos dicen, con 100 gramos de agua, ¿cuántos moles tenemos? ¿Y cuántas moléculas tenemos de agua? Bueno, pues es muy sencillo. Para empezar, calculamos la masa molar del H2O. Hay 2 átomos de hidrógeno, así que lo multiplicamos por la masa del hidrógeno, simplificando es 1, más un átomo de oxígeno por la masa atómica del oxígeno, que es 16. Entonces tenemos que la masa molar es de 18 gramos cada mol de agua. Entonces, ahora lo tenemos muy sencillo. Hacemos una sencilla regla de 3, como antes, en la que tenemos que 100 gramos serán X moles, sabiendo que 18 gramos es lo que es la masa de un solo mol. Así, voy a poner aquí masa y moles, para que sepamos de dónde viene la regla de 3. Así es 100 entre 18, tenemos que hay 5,55 moles de agua. Ya lo hemos calculado. Y ahora es fácil hacer otra regla de 3 acordándonos de nuestro amigo Avogadro. Vamos a ver. Si un mol de lo que sea, según el número de Avogadro, son 6,022 por 10 elevado a 23, 5,55 moles, que es lo que hemos obtenido de agua, serán X moléculas. Hacemos la regla de 3, sabiendo que estos son moléculas y que estos son moles, ¿de acuerdo? Así, 5,55 lo multiplicamos por esto y lo dividimos por esto otro. ¿De acuerdo? Esto es multiplicar, esto es dividir. Así tenemos que hay un total de 3,34 por 10 elevado a 24 moléculas. ¿De qué? De H2O. Es muy sencillo. Como también sería sencillo si quisiéramos adivinar el número de átomos con otra regla de 3. Vamos a cambiar de color para no liarlo y vamos a ponerla aquí en rojo. Y decimos, si una molécula de agua tiene 3 átomos, uno de hidrógeno y 2 de oxígeno, ¿verdad? Perdón, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. 3,34 por 10 elevado a 24 moléculas serán X átomos y haríamos otra regla de 3 que ahora no voy a resolver. Como veis, es sencillo pasar de gramos a moles o de moles a gramos y también pasar de moles a moléculas. Por supuesto, también al revés, de moléculas a moles. Imaginemos que nos dicen ahora que tenemos 500 gramos de trióxido de dicobalto y que queremos calcular cuántos moles son. Bueno, esto es muy sencillo. Para empezar, calculamos la masa molar relativa, y sabemos que son 2 átomos de cobalto, lo que hay en la fórmula, 2 por la masa atómica del cobalto, que es 58,9, más 3 átomos de oxígeno, pues 3 por 16, nos da en total una masa de 165,8 gramos por cada mol de esta sustancia. Ahora es muy sencillo, hacemos la regla de 3. Voy a poner aquí los dos valores, gramos y moles. Entonces sabemos que un mol son 165,8 gramos. Y en nuestro problema tenemos 500 gramos.
para X moles. Es una regla de 3 directa, ¿vale? Este por este entre este, ¿de acuerdo? Y esto nos da que en total tenemos 3,01 moles de sustancia de este trióxido de dicobalto. Espero que os hayáis familiarizado con esto, que os haya gustado. Es muy sencillo. Tened en cuenta que las reglas de 3 siempre se pueden hacer con factores de conversión. Un saludo, hermano. Haremos más vídeos y Big Bang Campanón.